Buenos días a la iglesia. Como ustedes saben, todos los domingos tenemos un pequeño estudio sobre alguna doctrina. Hoy empezamos un pequeño estudio antes del estudio de Apocalipsis y le he decidido poner a esta serie de estudio eh, las fallas fatales del dispensacionalista. Las fallas fatales del dispensacionalista, ¿sí? O sea, vamos a ver algunas distorsiones con respecto a este sistema de interpretación que tiene, o sea, escatológicamente. No me da tiempo de explicarle qué es el dispensacionalismo, creo que algunos de ustedes saben, pero eso es un sistema de interpretación diferente, ¿no?, al que creemos nosotros. No tendrá más de 200 años este sistema de interpretación. Miren, cuando hablamos de este sistema de interpretación, muchos dicen, bueno, esto es solamente escatología, no vamos a discutir, pues no son doctrinas fundamentales, y con eso ya quieren que nosotros no hablemos. Lamentablemente, amado, no solamente es escatología, este sistema de interpretación ataca lo que es la doctrina o la enseñanza que nosotros conocemos como cristología, ¿sí? Y si hablamos de cristología, también hablamos de qué? Del Evangelio, porque hablamos de la persona y la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces estamos hablando de la persona, de la obra del Señor Jesucristo, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando del reino inaugurado del Señor Jesucristo. Y entonces hay muchas cosas, vamos a decir, que ellos están negando al decir que el reino de Dios no fue inaugurado. Ustedes conocen un poco del dispensacionalismo, en estos 15 minutos que empiezo este estudio, no va a durar más. Saben que ellos creen en un reino milenial. Yo creo, más o menos apelo a esos conocimientos teológicos, escatológicos que llevan años en esta iglesia. Yo creo que estos conceptos básicos los tienen que saber, por lo menos. Es un sistema de interpretación, ¿sí?, que se centra más en Israel que en la iglesia. El reloj se paró un tiempo, Dios trata ahora con la iglesia, se va a la iglesia, entonces Dios vuelve con Israel. Algo así, ¿se acuerdan? Son dos pueblos diferentes, Israel y la iglesia. Sabemos que no es así, ¿sí? Entonces el mensaje de ellos no es cristocéntrico, sino que podríamos decir que es israelcéntrico. Y eso es grave, amado, porque... Pero vamos a ver una cosa. En el primer estudio que decidió ponerle las fallas fatales del dispensacionalismo, vamos a ver una de ellas. Ellos lo que alegan que el reino de Jesucristo es futuro, que no es en el presente de ahora, sino que va a venir en un milenio futuro y va a reinar durante 1000 años. Bueno, ¿qué decimos nosotros? Bueno, por lo menos la posición que yo tengo, entre otros pastores, es la posición aminialista. Entre los reformados estamos los aminialistas, los postmilianistas y los premilianistas históricos. No premilanistas, dispensacionalistas, pretribulacionistas, estos no. Pero sí hay premilanistas históricos. Spurgeon y otro más eran hacia esa posición. Los postmilanistas tienen una posición más positiva. Y la de nosotros, que es amilianista, que creemos que ya el reino fue inaugurado en la ascensión y glorificación del Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí en adelante, hasta la segunda venida de Jesucristo, es ese tiempo que le llamamos un tiempo largo, entre el ya y todavía no, que ya fue inaugurado. ¿Sí? Inaugurado, no consumado. Va a ser consumado cuando Él venga en su presencia, pero ya empezó. Ellos niegan esto. ¿Cuál es, vamos a decir, el argumento? Bueno, que para que haya un reino, ¿qué hay? Bueno, que tiene que estar alguien presente. Si no hay alguien presente, entonces no fue inaugurado. Yo sé que Jesucristo no está. Entonces cuando Jesucristo venga va a ser recién el reino. Mire, ese es el argumento que algunos sostienen de estos dispensacionalistas, porque no creemos, a decir, como nosotros, la posición reformada o bíblica, que el reino de Dios ya ha estado inaugurado. ¿Sí? Nosotros que creemos que el reino del Señor Jesucristo fue inaugurado. Voy a mostrar algunos argumentos rápidos para ver como una lógica de ello, antes de ir a la bíblica. Vamos a decir que ellos dicen, bueno, esto es lógica. Ahora voy a presentar argumentos bíblicos, que es lo que más me interesa.
Pero supongamos que como ellas dicen, bueno, el reino de Dios no ha sido inaugurado porque no se lo ve a Cristo. Mire, eso se cae por tierra con el mismo argumento y la misma lógica de ella. Bueno, entonces yo le diría, ¿usted cree que hay un reino de las tinieblas? Oh, por supuesto que sí. ¿Y cuál es? Bueno, si supiera un poco de Biblia, él me diría, bueno, primero Juan 5:19 dice, ¿acaso no sabes que creo que dice como que el mundo yace el poder del maligno? O sea, y cuando en Mateo 4:4 dice, todas estas cosas te daré. Entonces sabemos que el mundo este está bajo un príncipe de este mundo, principado, gobernadores, y todos ellos saben, ellos aten y reprenden todas esas cosas, porque saben que Él está ahí. Entonces digo, tengo una pregunta, si vos me decís que el reino de Dios no ha sido inaugurado porque Jesucristo no se lo ve, entonces ¿cómo me puede decir que existe un reino espiritual cuando Satanás no se lo ve? Caemos en esos apologéticas, veo que a mí me parece filosofía con filosofía y lo que es así. Por eso que lo que más me interesa es qué dice la Biblia. Cuando alguien dice que no fue inaugurado, nosotros lo primero que tenemos que hacer que es, bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia es en respeto a que el reino del Señor Jesucristo escatológicamente fue inaugurado, porque ellos esperaban, incluso los judíos, un reino, un Mesías que viniera. Claro, cuando vino, ¿qué pasó? Vino él y empezó a acusarlo de los pecados. Dice, no, queremos que nos liberes de la opresión de los romanos, que establezcas acá paz y prosperidad y que traigas todas esas cosas. Y Jesucristo no vino a traer eso. Vino a traer redención, perdón de los pecados, y así se inicia el reino. ¿Sí? ¿Saben? ¿Se acuerdan de eso? Eso esperaban esa gente, los judíos de esa época. Pero ¿qué sucedió? Lo mismo que esta gente, vamos a decir, de la prosperidad, creen que el reino de Dios, por eso dice, no, dicen yo soy un hijo de rey, todo prosperidad y sanidad. No, amado, el reino de Dios ya fue inaugurado, ¿sí? Y Él se halla presente. Si vamos, yo no me da tiempo, vamos a decir, de ir a algunos textos, pero ustedes saben claramente que el Señor Jesucristo en algunas partes de las Escrituras, Él habló esto. Y uno de los textos, Marcos 1, versículo 15, que lo voy a leer, dice así, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Fíjese que entonces como el tiempo decretado por Dios que dijo que iba a venir un Mesías, se cumplió y el reino de Dios fue inaugurado, no consumado, pero sí ha empezado en un reino espiritual. Por eso muchos dicen, no, es un reino futuro. Amado, eso es atentar contra el reino de Dios que fue ya inaugurado. Si supongamos que ellos dicen, no, no fue inaugurado, mire, ¿cuántos de acá podrían levantar la mano y decir, yo nací de nuevo? Usted si dice que usted nació de nuevo, bueno, tiene que entender esto, que el reino de Dios no lo busque allá, ni acá, ni en Israel, ni acá en iglesias. ¿Dónde está? Dentro de vosotros. Acá está el reino de Dios. Entonces una persona que dice que el reino de Dios no ha sido inaugurado, yo le decía, tengo una mala noticia, ¿sabes cuál es? Bueno, pues no has nacido de nuevo, porque Dios dijo que el reino de Dios, ¿dónde está? Bueno, acá dentro de nosotros, Él empezó a reinar, Él es el Señor de nuestra mente, de nuestro corazón, en el sentido espiritual y de alguna forma Él está gobernando tanto en los cielos ahora y espiritualmente acá dentro de nosotros. Pero si decimos que el reino de Dios no está y es en un futuro milenio, entonces, amado, no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. No sé si se puede entender apelando un poco a lo que ellos dicen. Otro texto para comprobar, no por lógica ni filosofía humanista, sino por las escrituras, dice así. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, versículo 28. ¿Sí? Entonces, ciertamente estas señales que yo estoy haciendo le van a comprobar a usted que el reino de Dios se ha acercado. Ya ha venido lo que ustedes estaban esperando, profetizando, los salmos, los profetas, Moisés y todo esto ha llegado en su cumplimiento en mí. Estas señales están mostrando que el Señor, que yo soy el Señor. Como dijo Nicodemo, nadie hace estas señales, Señor, si no está Dios con él. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, estaba mostrando que el reino de Dios había llegado. Entonces Cristo inauguró este reino, o sea, de la forma redentora, podríamos decir,
ahora llegó con un reino redentor. Y esto es, por decir, en la primera venida de Él, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su entronación. ¿Sí? Y es así como el reino de Dios, y ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 2, versículo 30 al 36 si quieren, yo no lo voy a leer, pero ustedes deben conocer ese discurso, el primer discurso del hombre lleno del Espíritu Santo que se llama el apóstol Pedro, donde se levanta y empieza a hablar de que ese reino había sido inaugurado por medio de aquellos que habían matado, crucificado, y el Señor lo levantó, lo exaltó, y dice así, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, dando cumplimiento al Salmo número 110. Dijo, ven, siéntate acá, y pondré hasta cuando ponga a tus enemigos sobre tus pies. Primera de Corintios capítulo 15. Que cuando Él entregue el reino a su Padre, ¿cómo entregue el mandato? Nada más que una persona que está reinando puede hacer eso. Y Él es el que nos sentó en los lugares celestiales con Él. Entonces, en muchísimos textos podemos decir que el reino de Dios ha llegado. Fíjese también en un texto en Marcos 9:1, dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Miren, algunos que en este texto trajo algunas confusiones en los principios, porque pensaba, ¿cómo? Entonces los que están acá vieron y el reino de Dios ya vino, entonces estamos perdidos, fue una época, no. El reino espiritual, los que estaban presentes ahí, muchos no murieron y vieron la venida del reino de Dios, el Espíritu Santo, bajando con poder. Es el Espíritu Santo que vino a ascender a nuestros corazones. Se inició ese reino, amados. Ya empezó y Satanás lo sabe. Por eso que niega esto, amados. Entonces, no hablamos de escatología solamente, estamos hablando de cristología, del evangelio, ¿sí? De esa inauguración, de la inauguración. Entonces, esta venida del reino de Dios vino y destrozó, en la forma que ellos vieron ahí, fue como destrozó ese templo que estaba ahí. Se terminó todas esas cosas viejas. ¿Cómo? Pero queremos hacer rituales, queremos hacer sacrificios. Se terminó. El reino de Dios ahora es espiritual. ¿Y a dónde está? ¿A dónde va? Bueno, dentro de vosotros. Ustedes son el templo. Entonces, si se dan cuenta, muchos dicen, bueno, porque Israel... No, amados, están negando muchas doctrinas que están en las Biblias, porque están tan enfocados en una tierra lejana, Palestina, y hacen viajes y traen tierra y todas esas cosas, que no se centran en Jesucristo y la obra que Él ha consumado en la cruz y ha empezado un reino. Por supuesto, estamos entre un ya y un todavía no, pero ya ha empezado. Entonces, fíjese lo que dice en Colosenses 1:13. Pablo escribe de nuestra salvación, escuche, presente, no futuro, creo que es Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjese, tiempo presente continuo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Escuche, había un reino espiritual, del cual nosotros, dice creo que Efesios 2:1, en el cual nosotros éramos hijos de desobediencia. Y ahora, escuche, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en el cual estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, esto es por fe, amado. Se cree. El reino de Dios ya está. El asunto es que si Él está reinando en el corazón de ustedes. Porque no es que, si está reinando. Si está reinando en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, todo va a obedecerle a Él. Porque Él reina dentro de nosotros y gobierna. Creo que en Apocalipsis 1:6-9, que también creo que Pedro también lo cita en Primera de Pedro 2:5-9 también. Dice así, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Y en Apocalipsis, que lo vimos en estos estudios que estábamos viendo al principio, que era Apocalipsis 1:9, dice así, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Escuche, en el reino,
O sea, ¿cómo en el reino? Dice Juan. Pero si yo estoy preso acá, estoy en la isla de Pasmo, pero participo del reino. ¿Cómo? Porque ya empezó el reino. Y a causa que empezó el reino de Dios, estamos siendo perseguidos nosotros por otro reino que es espiritual. Pero el reino ha empezado, amado. El reino no es acá que ato y reprendo demonios. El reino es cuando nosotros llevamos y proclamamos el bendito y glorioso mensaje de la cruz, proclamando que la gente se rindan a Jesucristo, se arrepientan de sus pecados, crean la obra de que Él llevó a cabo, la salvación por gracia para que todo pecador venga en fe y en arrepentimiento. Y así es el reino que llevamos nosotros, que se rindan antes que Él venga, los pecadores. Pero decir que el reino de Dios no ha empezado, por eso que muchos, no sé si por ignorancia o qué, por su fanatismo de Israel que tienen, niegan todas estas verdades, amados. Y esto es grave, por eso muchos no es que me he agarrado, pero me dice, estás siempre con estas doctrinas que no son primarias. ¿Cómo no son primarias? Digo, te estás negando, si no tenés el Evangelio, no tenés nada, digo, porque el Evangelio es hablar de Cristo. Entonces es importante que entendamos esto, amado, porque están distorsionando lo que es el reino del Señor Jesucristo en su primera venida. Y es distorsionar, vamos a decir, al distorsionar las enseñanzas no solo del reino, sino de lo que Jesucristo mismo proclamó y dijo, que ya había empezado. Amado, estamos en otra parte, dice, en un siglo, este siglo malo, y después va a venir, o sea, el siglo eterno. O sea, entonces ya ha empezado este reino que dice en Efesios 2:6, si pueden ver sus apuntes, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Romanos 6:5, Romanos 8:17, que tienen ahí, Colosenses 2:13 y otros textos más, amados, nos hablan que este reino comenzó en Apocalipsis 24, en Mateo 12, que habla que ya lo ató al hombre fuerte o a Satanás, que Satanás fue vencido en la cruz. Entonces, para ir frenando este mini estudio, tenemos que entender, amado, que este reino, o sea, ya ha venido, o sea, ¿con qué? Con la venida del Señor Jesucristo, con la muerte y la resurrección de Jesucristo se cumplió el Salmo número 2, el Salmo número 110, lo que dice 2 Samuel 7, ese pacto davídico, lo que dicen, lo que dijo Pablo en Hechos 13, lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2, primera de Corintios, que está reinando, amado. Y es así, en Apocalipsis lo vemos que él está reinando ya. Ahora sí, es verdad, hay una consumación del reino en su segunda venida y ahí todo ojo le verá físicamente. Pero ya ha empezado ahora este reino, eso es lo que proclamamos, que las personas se rindan a Él y que vengan para que de verdad Jesucristo reine en los corazones de las personas. Bueno, hasta acá el mini estudio. El otro domingo, si me da vida, vamos a ver que no es solamente un reinado, como muchos algunos que creen que es un reinado, vamos a decir, político, ¿sí? Pero no es así. Vamos a ver que es un reinado espiritual, ¿sí? Vamos a entonces a continuar con el servicio de adoración pública.